Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy sí vamos a tener, este es el tiempo en el que voy a grabar el estudio de los valdenses. ¿Por qué le vamos a poner o por qué le digo que el estudio de los valdenses? Porque tenemos que tener la misma astucia, la misma precaución, el mismo plan que los valdenses tuvieron, ¿verdad? En la historia de la persecución de los 1260 años. ¿Y por qué les dije que iba a hacer este estudio? Recientemente muchos o varios de los hermanos que recibieron el mensaje o los mensajes que envié es acerca de que es preocupante que lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, no haya un plan en nuestras iglesias, no haya un plan, no se haga ningún plan, y eso es preocupante. Yo les dije y les vuelvo a repetir, en mi primer video que hice, en el primeritito video que subí, que se titula Mensaje para los Adventistas también, en ese primer video es donde yo expresaba mi inconformidad porque habían cerrado sin un plan, expresaba que no apoyaba la manera en la que lo habían llevado a cabo esa situación, las decisiones que habían tomado sin consultar a nadie. Yo en ese video expresé todas esas todos las cosas que yo creo que hicieron mal y que todavía sigo firme que lo hicieron mal. Y te voy a decir por qué, porque ahorita estamos viendo las pruebas. ¿Y cómo es eso? Bueno, yo cuando hice ese primer video, el primer video que hice y lo subí, yo les dije, yo no estoy de acuerdo, les dije, por qué cerraron las iglesias cuando el gobierno no prohibió haberlas cerrado, sino que había dicho que se hubieran reunido de 10 personas. Era mejor cerrarlas, sí, pero él dijo, es opinión de ellos, pero es recomendable 10 personas, mínimo 10, pero no cerrarlas. O sea, no dio una orden expresa. Ordenó aquellas grandes iglesias donde van 1000, 10,000 personas de los evangélicos, pero no la de nosotros, ve que como les dije en el primer video, son como 20 y luego ni van, y si van llegan como a las 11. Bueno, y yo me quejé y lo sigo haciendo. Yo les dije, ¿por qué no hicieron un plan? Yo les dije, ¿por qué si permite el gobierno 10 personas, por qué no hacen un plan? ¿O por qué no hicieron un plan? Se reunió la junta, se decidió qué se tiene que hacer para que las personas no se enfriaran, para que las personas no se estuvieran renegando como lo hacen hoy en día de ya no volver a las iglesias. Y lo que me da así como un poquito, sí, soy sincero, yo siempre les he dicho, yo les voy a hablar la verdad, yo no les voy a hablar mentira, ni mucho menos la hipocresía. La hipocresía no va conmigo. Si tú quieres esperar una respuesta, una verdad de mí, la vas a recibir tal y como es. Y cuando yo me equivoco, yo lo acepto y pido disculpas. Y cuando también digo lo que siento, lo digo. Y yo en este tiempo siento podemos decir un poquito de coraje, sinceramente, porque por todo lo que yo me quejé, de que no hicieron un plan y lo que yo recomendé que hicieran, hoy lo están haciendo. Hoy van a la iglesia, van 3, 7 personas, hacen todo el programa, cosa que yo les dije que debieron haber hecho desde un principio cuando no tomaron en cuenta a la junta y lo hicieron a lo que les dio la gana. Y podrás decir, oh, está enojado porque no lo invitaron o qué. No, no es eso. Sino lo que me molesta a mí, es de que no hacen un plan, no hay un plan, no tienen un plan. ¿Por qué es importante hacer un plan? Porque si un día llegan, por así decirlo, que hasta ahorita no he sabido que lo vayan a hacer o que esté pasando, un día llegan y dicen, pum, se cierra la iglesia. Y hoy en día ustedes saben, no es secreto que Facebook controla todo, YouTube controla todo, o sea, no es secreto eso. O sea, si ellos quieren y dijeran ahora el ataque directo con la religión de toda aquella persona que hable con religión o acerca de religión, que se le bloqueen sus cuentas o cosas así, no ha llegado, le estoy diciendo, pero le estoy dando como un ¿qué tal que llegara a pasar eso? Y si no tenemos un plan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo para reunirnos como lo hacía la iglesia primitiva, en las casas, en los grupos pequeños, en los hogares, en las visitaciones?
Por eso es importante un plan. Por eso les dije en los mensajes, es importante que hagamos un plan de trabajo, un plan, como le dicen, un plan B, por si el plan A falla o atacan al plan A, tenemos un plan B. Entonces, por eso es bien importante hacerlo. Por eso les dije que iba a hablar de los valdenses, porque es impresionante que estas personas, estos personajes, le dieron guerra a Roma cuando eran perseguidos, cuando eran ejecutados, cuando eran torturados, cuando eran masacrados. Le dieron guerra a Roma por 1000 años. Por 1000 años le dieron guerra a estos valdenses y no tenían celulares en su tiempo, no se llamaban o nada, sino que hacían su plan de trabajo, tenían un plan. Vamos a ir viendo ahorita cómo trabajaban ellos, cuál era su plan, por qué hicieron su plan. Pero les estoy dando un resumen, el por qué les dije es importante. Y les repito, lo que yo les dije en el primer video y lo que yo les recomendé que hubieran hecho, que hubieran juntado la junta, que hubieran hablado con los miembros de la iglesia y decirles quién está de acuerdo a venir, a seguir viniendo a hacer el programa. Los viejitos, no, yo no, ok, respetar todas las decisiones, pero no como lo hicieron. Y les repito, y ahorita están haciendo lo que yo les dije que debieron haber hecho desde un principio. Lo estoy hablando de mi iglesia, no estoy hablando de otras iglesias. Y es por eso que les digo, mira, vienen a hacer, pero todo es porque todo lo hacen mal, no hacen un plan. Y vamos entonces a ver cómo trabajaban los valdenses y cuál era su plan. Los valdenses en el tiempo de la persecución, en el tiempo de Roma papal, cuando estaba en pleno apogeo, en su mayor poderío, es el libro, ¿ve? El conflicto de los siglos. Todo adventista tal vez lo ha escuchado. No voy a decir, todo adventista lo tiene que tener o lo tiene que saber. No, yo no soy fanático para estar exigiendo esas cosas. Pero tal vez digo, muchos adventistas tal vez escucharon ya de él, el conflicto de los siglos. Y vamos a estudiar en el conflicto de los siglos, o el capítulo 4, que se titula Fieles portantorchas. Bueno, yo les puedo decir que lo vamos a estudiar, tal vez les lea algunas citas, pero yo les voy a resumir toda esa historia, les voy a hacer el resumen. Y ustedes, si lo quieren adquirir, lo adquieren, y si no, de todos modos, pueden buscarlo en el internet y ahí lo pueden bajar si quieren leerlo por el celular. O cualquier otra cosa, si quieren encargarlo, lo que sea, vamos y buscamos la manera de cómo lo obtiene cualquier persona que le interese y lo podemos adquirir. Pero les voy a ir haciendo un resumen acerca de lo que ellos hicieron. Les digo, les voy a leer algunas citas, pero varias cosas van a ser resumen. La primera cita, el capítulo 4 se titula Fieles portaantorchas. Dice... Y miren, esta primera cita me gusta tanto porque habla acerca de algo bien, para mí me parece bien bonito. Dice, aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a estos hombres. O sea, nunca vamos a saber en realidad todo lo que le debemos a esos hombres por esa sabiduría que tenían y esos planes que hacían. Se les marcaba como herejes. Los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Y esto, antes de seguir, esto va a volver a pasar. La Biblia va a volver a ser adulterada, que ya está pasando poco a poco, pero va a ser adulterada descaradamente. Y todas esas cosas, y vamos a ser tachados y todo eso. Yo por eso siempre les digo y les vuelvo a repetir, hermanos, aunque se enfaden de escucharme, estudien la Biblia,
que grábense lo más que puedan en sus mentes la Biblia, para que cuando llegue toda esta ola de confusión, ustedes no sean confundidos, se mantengan firmes y sean inamovibles en el nombre de nuestro Señor Jesús. Estudien la Biblia. Dice: sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de obscuridad que siguieron la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa, dice, escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Lo que la sierva del Señor escribió, dice que estas historias, estas crónicas de estos hombres tan llenos de fe y de perseverancia, dice, aunque en el mundo no se hable de mucho de ellos y ni siquiera se les quiera recordar o se haya borrado ya sus nombres o todo eso, dice, esas crónicas están escritas en el cielo. O sea, en los libros que hablan Apocalipsis, Daniel, donde dice y los libros fueron abiertos, ahí están escritas esas batallas que lucharon esos hombres. Y yo me imagino que están escritas, pero en los mejores libros que pueda haber, porque esos hombres fueron de lo mejor que el mundo haya conocido. Y entonces, bueno, ¿por qué entonces dice que le dieron mucha guerra a Roma? Dice que cuando Roma estaba en su pleno apogeo para gobernar, dice que muchos cristianos, cuando huían de la persecución y huían a otros países, huían a otros lugares donde no eran conocidos. ¿Por qué? Porque Roma estaba extendiéndose, y dice que el país en el que Roma fijaba sus ojos para dominar, lo dominaba. O sea, por la buena o por la mala, lo dominaba. Ellos llegaban y primero con un manto de justicia y que hablar del amor de Dios y todo. Y si veían cristianos que seguían la Biblia, dice que les decían: únanse a nosotros para ayudar a los demás a conocer de Dios. Y si esos cristianos les decían que no, porque ellos no aspiraban el verdadero cristianismo, les decían: bueno, o se unen o los matamos. O se unen con nosotros o usamos al gobierno para matarlos. Ustedes deciden. Y por eso era la guerra, porque ellos no se sometían y eran perseguidos, ¿verdad? Dice que también los conquistadores, dice que había uno que le decían, dice, de Irlanda salieron el piadoso Columbano y sus colaboradores, los que reuniendo en su derredor a los creyentes esparcidos en la solitaria isla de Iona. Imagínense, reunieron a los creyentes esparcidos. ¿Cómo lo hacían? Es lo que yo les quiero dar a entender, cómo lo hacían. O sea, esos hombres reunían a la gente por recaditos que se habían mandado o por las fechas que habían ellos trazado. Tal fecha, si pasa algo así, aquí nos vamos a reunir en el mes tal, el día tal, a la hora tal, aquí estaremos. Esperaremos tantos días y luego partiremos. O sea, ellos sabían, hacían un plan, tenían un plan, a ellos nada los agarraba por sorpresa, como nosotros hoy en día. Y entonces dice, varias tentativas se hicieron, o sea, de Roma, para conseguir que se sometiesen a Roma. Pero estos humildes cristianos, espantados del orgullo que ostentaban los emisarios papales, respondieron con firmeza que ellos no reconocían a otro jefe que a Cristo. Entonces se reveló el verdadero espíritu del papado. El enviado católico romano les dijo: si no recibís a los hermanos que os traen paz, dice, recibiréis a los enemigos que os traen guerra. Si no os unís con nosotros para mostrar a los sajones el camino de vida, recibiréis de ellos el golpe de muerte. O sea, ¿qué le dijeron? O te unes o te matamos. Así de fácil, le dijo Roma a estos personajes. Y miren, ahí vienen los héroes. Yo cuando leo esta historia de estos personajes, hasta a veces, como dicen allá en México, hasta sientes que se te enchina la piel digo yo,
de cómo eran esos hombres tan, para mí, a mi punto de vista personal, inalcanzables para mí, la verdad, porque cuando leo sus historias, no, esos hombres son inalcanzables para mí, en lo que yo, cuando yo me veo y lo que he hecho o lo que hago, a comparación de lo que hicieron ellos, ellos están como para mí, en mi punto de vista, años luz para poderles llegar yo. Bueno, pero ese es mi punto, ¿verdad? Por eso me emociono cuando veo esta historia de ellos. Dice, hubo en el África Central y entre los armenios de Asia iglesias que mantuvieron esta fe y esta observancia, mas entre los que resistieron las instrucciones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. En el mismo país en donde el papado asentara a sus reales, fue donde encontraron mayor oposición su falsedad y corrupción. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Dice, se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos, abandonando sus tierras en los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y ahí conservaron su libertad para adorar a Dios. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. Dice, su fe no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. O sea, los valdenses no tenían, dice, una fe nueva. Dice la sierva del Señor, les digo, les voy resumiendo parte del libro, del capítulo. Dice la sierva del Señor que ellos asemejaban prácticamente la misma identidad que había tenido la iglesia primitiva cuando nació. O sea, los valdenses eran tan idénticos a los apóstoles en la iglesia primitiva. Por eso Roma los odiaba a muerte, los odiaba, mero. Porque eran unas personas que mostraban un carácter tan puro, tan santo y tan humilde, que Roma se revolcaban los sacerdotes por dentro, interiormente, se retorcían del coraje porque a ellos los hacían ver mal. La humildad de ellos hacía ver a Roma mal, porque Roma es lujo, es poder, es avaricia, es envidia, es codicia, es todo. Y los valdenses, humildad, santidad, bondad, misericordia, amor, paz, era todo lo contrario. Entonces Roma por eso los odiaba, o los odiaba a muerte, y los mataba, pues cada vez que tenía oportunidad, dice que los mataba con una crueldad que yo creo que hasta se los querían comer los sacerdotes. Pero bueno, dice, entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos que a la vez que observaban el sábado se abstenían de trabajar el domingo. Mas esto no satisfacía a los jefes papales. Mire, yo les quiero ir contando un poco de esto. Y ahorita lo que pasó en el año 538 al 1798 ya está por venir otra vez. Yo no le estoy diciendo ya en el 2020, no van a tomarlas así. Digo, ya está por venir, porque ya está por venir. Ahí dice que Roma les dijo, bueno, no quieren guardar el domingo, dice, entonces no trabajen el domingo. O sea, entonces dice que los valdenses no se sentían a gusto porque respetaban, guardaban el sábado, pero al mismo tiempo, para no tener problemas, estos cristianos, dice, no trabajaban el domingo, lo respetaban también. Entonces decían ellos, a veces se sentían bien mal porque decían, bueno, adoramos a Dios, pero si no trabajamos el domingo, al mismo tiempo estamos obedeciendo al Papa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No nos diferencia nada. ¿Por qué te digo que ya viene lo mismo? Dice que porque Roma así empezó su plan de trabajo. Les decía, no, trabajen de lunes a sábado y descansen el domingo. Y hoy en día los adventistas estamos ya viviendo ese mismo estilo.
trabajamos de lunes a viernes, como decimos, descansamos el domingo, pero también descansamos el sábado, pero también descansamos el domingo. Si usted se da cuenta, la mayoría del mundo descansa el domingo y nosotros los adventistas también descansamos el domingo. O sea, guardamos el sábado, pero al mismo tiempo también obedecemos a Roma, descansamos el domingo. Y luego a veces le dices a hermanos, a veces te llaman el domingo y ¿dónde está, hermano? Oh, no, pues trabajando. ¿A poco fue a trabajar el domingo? No, hermano, el domingo no se trabaja. El domingo es para salir con la familia, disfrutar y todo. O sea, si te das cuenta, la misma estrategia, dice, que utilizó Roma contra ellos, le estaba funcionando, dice, pero no se sentía conforme. Ellos querían que pisotearan el sábado, aunque ya respetaban el domingo, pero querían que pisotearan el sábado. Así es que por eso les digo, no distamos mucho de lo mismo. O sea, esto ya viene. Dice, los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era Babilonia apóstata del Apocalipsis, y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. Aunque bajo la presión de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos, otros se aferraron a la verdad. O sea, tanta era la presión de que los asesinatos y todo, que unos dijeron, bueno, hay que aceptarles unos puntos a los romanos para que ya nos dejen en paz, y otros dijeron, no, nosotros firmes, así tengamos que abandonar nuestros países, nuestras tierras, nuestras casas, no importa, preferimos mejor la verdad y la fe que vivir tranquilamente en estos lugares. O sea, es lo que ellos decían. Dice, aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Ahí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. Por eso les dije que los valdenses le dieron guerra a Roma por 1000 años, pero tenían un plan. Miren, dice, aquellos peregrinos aprendieron a cobrar cariño a esos símbolos mudos de la presencia de Jehová. No se quejaban por las dificultades de su vida y nunca se sentían solos en medio de la soledad de los montes. Daban gracias a Dios por haberles dado un refugio donde librarse de la crueldad y de la ira de los hombres. Se regocijaban de poder adorarle libremente. Dice, muchas veces, dice, cuando eran perseguidos por sus enemigos, sus fortalezas naturales eran su segura defensa. En más de un encumbrado risco cantaron las alabanzas de Dios, y los ejércitos de Roma no podían acallar sus cantos de acción de gracias. Pura, sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los principios de verdad más que las casas, más que las tierras, más que los amigos y parientes, más que la vida misma. Trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes. Desde su más tierna edad enseñaban a considerar, dice, estos recibían instrucción de las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios.
Dice, los ejemplares de la Biblia eran raros. Por eso, fíjense lo que hacían ellos. Por eso les digo, hay que estudiar la Biblia. Dice, por eso ellos aprendían de memoria sus preciosas palabras. O sea, ellos se aprendían la Biblia de memoria. Muchos podían, dice, recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo. Los pensamientos referentes a Dios se asociaban con las escenas sublimes de la naturaleza. Mire lo que hacían los padres con los hijos. Como padres tiernos y afectuosos, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Les esperaba una vida de pruebas y privaciones, y tal vez el martirio. Desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias, a ser sumisos y sin embargo capaces de pensar y obrar por sí mismos. Desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y a apreciar el valor del silencio. Se les enseñaba, dice, a los niños desde chiquito, les enseñaban toda la instrucción de la Biblia. Los amaban tanto como para no enseñarles eso, y también se les inculcaba que llegaría un momento en su vida que tal vez deberían de entregar su vida como mártires por el Evangelio. Estos padres valdenses, a mí me da un orgullo cuando leo estas historias, me da orgullo de que hubo hombres tan definitivamente tan inalcanzables, que gracias a ellos nosotros hemos alcanzado a tener el privilegio de la Biblia. Pero me da así como un poquito de desesperación, porque hoy en día muchos de nuestros hermanos, yo he escuchado en lo personal, me ha pasado también en lo personal, que muchas veces decimos o dicen, ay, si ya va a venir la persecución, ya no sería bueno tener hijos, ya no sería bueno tener hijos, porque ¿para qué van a venir a sufrir? ¿Para qué van a venir a sufrir si, ay, van a morir de hambre, van a morir y que no sé qué? Hermanos, si los valdenses hubieran pensado como usted y yo pensamos hoy en día, entonces ni siquiera hubieran dado guerra a Roma por 1000 años, o sea, los hubieran acabado rápido. Pero ellos tenían hijos porque sabían que solamente así se iba a preservar la palabra de Dios, se iba a preservar la fe y se iba a seguir luchando contra Roma, teniendo hijos, no que nosotros ya no hay que tener, al cabo viene la persecución, es pensamiento satánico. Solo Satanás te dice, ya no, para que no sufran, sí, pues Satanás sabe que si le haces caso, muriendo tú se acabó todo. Pero los valdenses tenían bien en claro que ellos, aunque perseguidos y el peligro estaba todos los días de su vida, las 24 horas, tenían hijos y hijos y hijos, y les inculcaban a sus hijos que tenían que tener hijos, y así hasta que pasaron, imagínense, 1260 años que estuvieron de lucha. Y nosotros, como le había comentado a un hermano, le digo, imagínate, el plan que ellos hacían, el plan que ellos tuvieron, ellos se citaban en cierto tiempo, en cierto día, en cierto mes, a cierta hora se citaban y ahí estaban. Si ellos no necesitaban llamarse ni llegar tarde, no llegaban tarde como nosotros llegamos tarde, no faltaban a la cita, ellos eran puntuales, y si faltaban a la cita era porque ya habían muerto, o porque habían estar en el calabozo, o porque algo les había pasado. Solamente así faltaban a la cita. No como nosotros hoy en día, que no voy a la iglesia porque ay, se me hizo tarde. No voy al grupo pequeño porque salgo bien cansado del trabajo. No, mis hermanos, no. Por eso les digo que yo comparado, no hablo por ustedes, ni por los demás, ni por nadie, pero yo hablo por mí mismo. Digo, comparado a los pretextos que nosotros ponemos, comparado a los valdenses, yo estoy a años luz de ellos de lejos. Estos hombres eran definitivamente, por eso en Hebreos dice que estos hombres, el mundo no fue digno de haberlos tenido, que pisaron la tierra. No fue digno este mundo de haberlos conocido, ni que estuvieran viviendo en este mundo. Ellos se vieran, definitivamente hubieran
ido al paraíso directamente porque no eran dignos de haber sufrido eso. Nosotros deberíamos de sufrir las cosas porque no valoramos nada, pero estos hombres no eran dignos. El mundo no era digno de haberlos tenido. No debieron de haber sufrido lo que sufrieron, pero lo sufrieron para que tú y yo tuviéramos el privilegio de poder estudiar la Biblia. Y si no la valoramos, definitivamente es porque no nos importa nada y no tenemos amor de Dios, porque estos hombres dieron su vida para que nosotros la tuviéramos. Dice, mientras que se acostumbraban a los jóvenes al trabajo y a las privaciones, no se descuidaba la cultura de su inteligencia. Se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a Dios y que todas debían ser aprovechadas y desarrolladas para servirle. En su pureza y sencillez, la iglesia valdense se asemejaba, fíjense, para que no digan que lo inventé yo, en su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos, o sea, idénticas, se asemejaban idénticas, no había mucha la diferencia. Si ellos hubieran tenido el privilegio de predicar libremente, yo creo que ellos también hubieran hecho muchísimos milagros, pero el problema es que a ellos les tocó esa persecución, pero en pureza y sencillez idénticas a las de los apóstoles, a la primera. Dice, y también aquí habla acerca bueno, no les voy a decir, se les voy a estudiar. Dice, alejado de los monumentos, de la pompa y de la vanidad de los hombres, el pueblo se reunía, no en soberbios templos, ni en suntuosas catedrales, sino a la sombra de los montes, en los valles de los Alpes, o en tiempo de peligro, en sitios peñascosos semejantes a fortalezas, para escuchar las palabras de verdad de labios de los siervos de Cristo. Aquí es donde acabo de hacer un video donde te dije que no debes de estar en tu casa y que no, que ahora voy a adorar en eso y que la otra cosa. Yo les dije, va a llegar el tiempo, pero no es el tiempo. No estamos en la situación que ellos vivieron. Aquí está, porque ellos adoraban en los montes, en los Alpes, en montañas peñascosas, porque ellos estaban siendo perseguidos. Nosotros no, nosotros tenemos que ir a la iglesia. Dice, los pastores no solo predicaban el evangelio, sino que visitaban a los enfermos, catequizaban a los niños, amonestaban a los que andaban extraviados y trabajaban para resolver las disputas y promover la armonía y el amor fraternal. Eso hacían los pastores valdenses de ese tiempo. Dice, en tiempos de paz, fíjense, en tiempos de paz, en tiempos de peligro, no me quiero ni imaginar. Pero dice, en tiempos de paz eran sostenidos por las ofrendas voluntarias del pueblo. Esto también es un mensaje para los pastores hoy en día. Y por eso les digo, cuando vayan a ver mis videos, vean del tema que se está tratando y también de las cosas que yo hablo. Porque hoy en día, hice un video donde les dije que me parecía muy mal que los pastores siempre estaban dale con el diezmo y todas esas cosas, pero que no ofrecían ayuda, o sea, que no ofrecían ayuda. Y siempre ellos dicen que vivir por fe, pero ellos no quieren vivir por fe. Y estos pastores valdenses dice que en tiempos de paz eran sostenidos por las ofrendas voluntarias del pueblo. Lo que te trata de dar a entender es de que ellos eran sostenidos ellos vivían por fe, por lo que les daban, donde les daban alimentos, donde les daban hospedaje. Ahí está, sostenían por fe, por ofrendas voluntarias. Y dice, pero, ahí les va, a imitación de San Pablo, que hacía tiendas, todos aprendían algún oficio o profesión con que sostenerse en caso necesario. ¿Sí ven? O sea, ellos decían, y los pastores, como les digo, hoy en día siempre dicen, no, el apóstol Pablo dice que el siervo, el pastor es digno de su salario, es digno de su salario. Sí, pero también el apóstol Pablo les dijo, pero si pueden imitarme a mí, que yo no cobro, yo no vivo del evangelio, o sea, imítenme también a mí.
Está bien, yo les digo que está bien que vivan del evangelio, los que predican el evangelio, pero si puedes imitar mi conducta también mía para no ser carga mejor, pues imítame también a mí, pero no, eso no les conviene. Y estos pastores sí lo imitaban. Por eso dice que los valdenses, sus iglesias, eran una viva imagen de la iglesia apostólica, porque vivían también los pastores como el apóstol Pablo, vivían de las ofrendas que le daban para, oiga, a Pablo, oiga, apóstol Pablo, mire, esta ofrenda la dediqué al Señor y dije que se le daría a usted para que algo para comer en el camino y todo. De eso vivía Pablo también, pero él trabajaba. Pero dice que estos pastores valdenses también vivían de eso, de las ofrendas voluntarias, y también trabajaban si era necesario para mantenerse, pero no eran carga. No eran carga para la iglesia. Pero bueno, entonces dice, trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y obscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban las sagradas escrituras versículo por versículo, capítulo por capítulo. Así proseguía la obra de la palabra revelada de Dios. Brillaba como oro puro, pero solo los que se empeñaban en esa obra podían discernir cuánto más pura, radiante y bella era aquella luz, por efecto que las grandes pruebas que sufrían ellos, ángeles del cielo, rodeaban a tan fieles servidores. O sea, los ángeles del cielo dice que estaban ahí todo tiempo con ellos. O sea, todo el tiempo dice que los ángeles estaban ahí. Dice que también los enviaban a las escuelas, dice. De sus escuelas en las montañas se enviaban algunos jóvenes a las instituciones, a saber, a las ciudades de Francia, Italia, dice, donde se encontraban un vasto campo, dice, para estudiar. Y ahí es buen estudio para los jóvenes. Mira, estos jóvenes los enviaban a estudiar y un llamado a nosotros como padres. Eran educados desde niños y de jóvenes para que no codiciaran, no envidiaran, no tuvieran avaricia, no anduvieran deseando lo que nuestros jóvenes hoy en día desean, que mi amiguito ya tuvo su celular caro, papá, dame un celular caro, que mi amiguito anda a la moda con sus jeans todos ajustados y que no, yo también quiero mis Converse y mis jeans y todo. No, los valdenses educaban a sus hijos para que no desearan nada de eso. Ellos se confeccionaban su propia ropa y sus ropas dices que estaban confeccionadas para esconder porciones de la Biblia en bolsas internas por dentro. Entonces dice que cuando los enviaban de las montañas a estudiar en las universidades o en las escuelas de Francia e Italia, dice que ellos tenían la confianza que habían hecho buen trabajo los padres para que sus hijos no fueran corrompidos por todo lo que iban a ver en esas escuelas. Y así era. Sus hijos no eran corrompidos por lo que veían. Que hoy en día nuestros hijos todo lo que ven en la escuela lo desean también. O sea, son corrompidos fácilmente. Y eso nos corresponde a nosotros como padres porque no les enseñamos la prudencia, no les enseñamos el abstenerse de lo que no es necesario, no les enseñamos como está escribiendo aquí a someterse, a aguantarse esas cosas que no son buenas para nosotros. No enseñamos eso, por eso nuestros hijos según de chiquitos, bien obedientes, entran a la high school y se perdieron todo, quieren agarrar ahí los cortes de pelo, los aretitos, las pinturas, los vestiditos, las falditas, los pantalones, todo quieren agarrar. Porque como padres también fracasamos en ese punto y como hijos, ¿cómo no van a fracasar los hijos? Si los padres fracasaron, entonces somos fracasados, los hijos están fracasados también, somos fracasados, igual que los padres. Porque no les enseñamos, los valdenses les enseñaban y por eso mandaban. Dice, la juventud valdense era educada con tal objeto desde el regazo de la madre. O sea, desde que nacían los educaban. No andaban perdiendo su tiempo. Bueno, voy a tratar de terminar aquí. Ustedes pueden, si pueden buscar el libro, El conflicto de los siglos, es el capítulo 4 en el celular.
Y si no, cuando ustedes gusten, aquel que me conoce me puede decir y podemos ver cómo agarramos más libros del conflicto de los siglos para que puedan estudiarlo también y puedan darse cuenta de esta historia. En resumen, lo que hemos visto, yo les quiero decir, hay más, pero yo les voy a resumir otro punto. ¿Por qué les digo que el plan? Ellos cuando salían a adoctrinar, dice que enviaban un adulto y un joven. El adulto para que apoyara al joven y el joven se apoyara en el adulto. Dice que llegaban a una casa. Cuando llegaban al lugar que lo recibía, dice que ellos entraban en ese lugar, hacían su plan de trabajo, y salían. Y no se veían por días, Y cuando regresaban al mismo lugar, si es que regresaban, pero cuando se les daba la oportunidad de regresar los dos, dice que regresaban y se contaban cómo les había ido, qué habían logrado, y dice que se animaban entre ellos dos. Se animaban, se daban ánimo, se daban fortaleza espiritual, pedían a Dios dirección y fuerza también espiritual y fe, y volvían a salir. Por eso te digo que es importante un plan, porque ellos siempre hacían un plan. Por ejemplo, cuando ellos salían, ellos decidían cuántos días iban a salir. 3, 4, 5, una semana, 8, 10 días. Pero decían, tal día o al día 10, al día 12, lo que sea, nos vemos aquí a la puesta del sol. Le estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? No van a decir que eso van a encontrar en el libro, porque el plan lo hacían, pero yo le estoy poniendo el ejemplo. A la puesta del sol, después de tal día del 9º, del 10º, lo que sea, aquí nos vamos a ver para que no nos vean las personas que llegamos juntos y estamos aquí. Y decían, pero si tú o yo no llegamos en ese día, en esa fecha, el que alcance a llegar aquí en este lugar, en cuanto llegue, y si no llego en ese momento, en la hora acordada, y espera 1 o 2 horas y no llego, huya de volada a las montañas, huya de volada. No vaya a ser que yo ya esté en un calabozo o esté siendo torturado, y por la tortura o por el dolor que esté sufriendo y por querer librarme del dolor, renuncie a mi fe y te delate. Entonces, si no llego, huye. Tenían un plan y pasaba muchas veces. Usted va a leer en todo este conflicto de los siglos y va a ver muchas historias de esas. Dice que cuando ellos regresaban también, y si uno no regresaba, el otro era fuga, se iba a las montañas. ¿Y saben cómo lo recibían las personas en las montañas? Con alegría, porque sabían que el que se había quedado había ofrendado su vida por el evangelio y había sido una victoria más en el nombre de Jesús y una derrota más contra Satanás y el papado. O sea, ellos los papás, no puedo decir no lloraban. No, tal vez lloraban, yo no sé, no dice ahí si lloraban o no, pero tal vez lloraban, pero también de alegría, porque sabían que su hijo, el que habían educado desde su regazo, si ellos no recibían persecución allá en las montañas, no los delató su hijo. Y decidió morir y dar su vida antes de poder renunciar a su fe y traicionarlos. Entonces, eso era motivo de alegría y de gozo y de más ánimo entre ellos. Pero tenían un plan. ¿Por qué te digo que es importante un plan? Y te vuelvo a repetir, porque nosotros no sabemos si más adelante lo que está pasando o las regulaciones que están dando a las iglesias van a seguir aumentando o van a disminuir o no sabemos. Entonces, ¿por qué es un plan? Un plan es que nosotros, por así decirlo, podamos reunirnos y decir, hermano, si esto continúa así, sigue aumentando los ataques contra la iglesia, no se preocupen. En internet se ve todo. En YouTube, en Facebook se ve todo. ¿Por qué no hacemos un plan? Cada día de la semana, cierto día, a tales horas,
nos reuniremos en la casa del hermano o de la hermana fulana. Pum, pum, apuntamos o nos memorizamos, que es mejor memorizar. Nos memorizamos el día y la hora y la dirección de la hermana fulana o hermano fulano. Y empezamos a practicar ese punto. Y decimos, y vamos a rotar las casas. O sea, es un plan. Rotamos las casas. Ese primer día, ese tal día que escojamos en la semana va a ser en la casa del hermano o hermana fulana. La semana siguiente va a ser en la casa del otro hermano fulano a la misma hora, el mismo día, o se puede elegir otro día que los hermanos están dispuestos. Y así podemos rotar. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar, no sabemos qué más viene más adelante, pero sí conocemos que vamos a sufrir dificultades, porque la palabra de Dios dice. Entonces, teniendo un plan a la mano, si nos cierran la iglesia o nos cierran las iglesias, nosotros podemos actuar o ellos pueden decir los hemos derrotado y nosotros podemos actuar que estamos derrotados para hacerlos creer, pero ya sabemos que cierto día nos vamos a reunir en la casa de fulano, todos los que alcancemos a llegar, vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y vamos a regresar otra vez a nuestros hogares con precaución, con cuidado todo el tiempo y ya sabemos que y ahí mismo podemos ejecutar el siguiente plan. Ahora en cuál nos vamos a reunir, no pues que en la de fulano, qué día tal, a la hora tal. Y así es como se realiza un plan y cómo se persevera. Podemos decir, con el ejemplo de los valdenses, así se perseveró la palabra de Dios. Pero nosotros nos damos cuenta que en la iglesia pasó 3 meses, pum, desbarataron la iglesia y el gobierno, así. Nadie sabe del otro ni del otro más que el mensaje, si es que contestan, porque ni contestan los hermanos los mensajes. Si es que contestan, es como sabes cómo están o dónde están. Porque si no, nadie sabe de nadie. Yo no sé de como de 20, 30 hermanos, porque mandamos mensaje que tenemos en grupo de 20, 19 personas, contestan 2, 3. Nadie contesta, no sabemos ni cómo están, ni si están bien, ni porque les mandamos, no contestan. O sea, y lo que digo yo, 3 meses o 2 meses y medio que el gobierno nos prohibió ir a la iglesia. ¡Pum! Derrotó a la iglesia. Porque no hay un plan. Y tú puedes decir, no, está derrotada. Ya vamos a regresar. Yo en el video que te dije, en el que hice apenas antes de el que subí apenas, hace unas horas, yo te lo dije. ¿Por qué digo que nos derrotó? O que derrotó a muchos hermanos. Por lo mismo que te digo, muchos hermanos ya no van a volver a la iglesia. Ya no van a volver a la iglesia. Y te lo dije en el primeritito video. Les dije, lo que están haciendo el gobierno y los pastores por haber acatado las órdenes es que van a enfriar a la iglesia y se están apoyando que la iglesia sea destruida y están enfriando a la iglesia. Les dije, de por sí ya está fría la iglesia, los miembros están fríos y haciendo eso ya no van a volver. Y mira, se está cumpliendo. Ya no quieren volver a la iglesia, se quieren quedar en sus casas y por eso te digo, en ese punto es una derrota para la iglesia. O sea, por eso te digo, en 2, 3 meses nos derrotaron. ¿Cómo vamos a pelear contra el papado por 1000 años como lo hicieron ellos? Jamás. Si en 2, 3 años no se hicieron nada, pues no vamos a durar ni un año. Entonces, por eso les digo y les invito. No es que, como les dije en los textos, no es que sea fanático. Yo no soy fanático, ni le estoy poniendo fechas, ni le estoy diciendo ya vienen. No, tener un plan. Eso no es malo, tener un plan. Siempre hay refranes, ¿verdad?, en el mundo que dice un hombre prevenido vale por 2 o cosas así. O sea, prevenir que lamentar. O sea, tener un plan. Si pasa esto, hacemos esto. Si pasa lo otro, hacemos esto. Si nos tumban acá, pues andamos acá. O sea, tener un plan como los valdenses. Yo les invito a mis hermanos a que si pueden leerlo de verdad, el capítulo 4, los valdenses, lo lean. Tiene una estrategia bien interesante, una estrategia bien buena
Y esa estrategia, si a ellos les funcionó por 1000 años, a nosotros también nos puede funcionar por mucho tiempo. Entonces, este era el estudio acerca de los valdenses. Y yo les repito, hay que valorar lo que ellos hicieron. Ellos dieron sus vidas, ofrendaron sus vidas, ofrendaron sus hijos. O sea, sus hijos, no es fácil ofrendar a sus hijos. Y ellos los ofrendaron para que tú y yo tengamos el privilegio de tener la Biblia, mis hermanos. Estudiemos la Biblia. Pidámosle a Dios que nos ilumine para poder entender su palabra. Hay que perseverar, no se enfríen, no se enfríen. Échenle ganas, como tenemos que nosotros agarrar ánimo, pedirle a Dios otro aventoncito para seguir adelante. No se rindan tan fácilmente, no le den la satisfacción a Satanás de verlos derrotados, fríos, desanimados, renegando. No se la den. Vamos adelante, sigamos firmes. Recordemos la historia de ellos, de los valdenses, de los mártires, de todas esas personas que murieron para que tú y yo estemos hoy en día gozando todavía de la Biblia. Tal vez nos toca ser como ellos, tal vez no, pero no hay que desanimarnos. Nosotros no nos ha tocado lo que les tocó a ellos y ellos nunca se enfriaron y nosotros nos enfriamos. O sea, yo les invito a que mantengamos ferviente la fe, la perseverancia, la fuerza espiritual. Pidámosle a Dios ayuda, que Él está dispuesto a hacerlo como lo estuvo con ellos, lo estará con nosotros. Y les repito, hagamos un plan. Hay que tener un plan para poder hacer las cosas de la mejor manera. Nosotros tenemos que ser, tenemos al mejor capitán, o sea, nuestro Señor Jesús. Tenemos a nuestro Dios que nos da lleno de sabiduría y Él imparte su sabiduría con nosotros. Pidámosle a Dios la dirección, hagamos un plan y tengamos un plan listo por cualquier cosa que pueda pasar. Que el Señor los bendiga. Los invito a que estudien la Biblia, estudiemos la Biblia, compartamos con otros la palabra de Dios. Y les repito, mis hermanos, hay que seguir firmes, que mejor es morir, como dijo el apóstol Pablo, que decía él, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mejor es vivir en Cristo, que morir sin Cristo, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga.